Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Comunidad T13. Ahora estamos en una época especial, momento de celebraciones, de gastos asociados a Navidad, fiestas de Año Nuevo y también luego las vacaciones. ¿Qué podemos hacer para no llegar tan endeudados a marzo, otro mes complejo? Para este tema contamos con el apoyo de Benjamín Jordán, del estudio jurídico expertosendeudas.cl, para que nos dé las mejores recomendaciones. Bienvenido, Benjamín. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes respecto a esta época tan complicada para todos los bolsillos? ¿Ahí podemos decir de alguna forma unos consejos radicales, prioritarios? Lo primero es que es importante ajustarse a un presupuesto, ¿ya? Saber con cuánto dinero uno cuenta, ¿ya? Y este es un tiempo de gastos extraordinarios, pero también de ingresos extraordinarios. Podríamos ver, perdón, Benjamín, una lámina que hemos preparado respecto a los ítems fundamentales. El presupuesto es lo básico. El presupuesto es lo básico y entender que si bien hay gastos extraordinarios, también hay ingresos extraordinarios. Y me refiero particularmente al aguinaldo. Lo ideal es que en este presupuesto que nosotros tenemos para cena navideña, regalos de Navidad, nos ajustemos al ingreso que tenemos más el aguinaldo, pero no salgamos de ese ingreso, eso es lo ideal. O sea, contar con el dinero que uno tiene y no excederse de ese dinero. Ese es el primer consejo más importante. Luego, ¿cuál es el consejo o la recomendación? Ya, es importante que si no vamos a tener más ingresos, ¿cierto? Optimicemos los gastos que podemos realizar. Y en ese contexto es importante cotizar. Ahora una persona puede decir, bueno, voy a cotizar, pero ¿cuánto puede ser la importancia de cotizar? CERNAC recientemente hizo un estudio, por ejemplo, de la cena navideña. Y la cena navideña fluctúa, la más barata de 39.000 pesos a la más cara de 97.000 pesos. Estamos hablando de una diferencia mayor a 50.000 pesos en los gastos que uno podría tener. Y esto es importante porque en Chile, la mitad de las personas, según el Instituto Nacional de Estadística, ganan 502.000 pesos. Eso es la mediana. Y en promedio, es decir, si promediamos a todos los chilenos ganan 557.000 pesos. Eso quiere decir que efectivamente una diferencia entre 50.000 pesos en la cena navideña es una diferencia súper considerable para las personas. Y estamos hablando de cotizar regalos navideños, cenas de Año Nuevo, vacaciones. ¿De eso estamos hablando? Estamos hablando siempre de cotizar todo eso. Todo. Evidentemente hoy día no es el mejor momento porque estamos muy cercanos a la fecha, pero evidentemente conviene comprar más barato si no vamos a tener más ingresos. En ese sentido, ¿qué recomendación se le podría dar en esta época a nuestros televidentes respecto a cómo ahorrar? Bueno, que coticen y se van a dar cuenta que normalmente en Makes van a comprar más barato que si compran en el retail, por ejemplo, a última hora, ¿cierto? Que efectivamente mientras más cercanos nosotros estamos a la fecha, sube la demanda. Y cuando sube la demanda, suben los precios. La ley de la oferta. Exacto. Claro. Un ejemplo claro para todas las personas es ¿por qué estaban tan caros los autos usados en pandemia, por ejemplo? Estaban caros porque no habían autos nuevos, ¿cierto? Y todo el mundo quería autos. Entonces sube la demanda, suben los precios. Mismo que pasa para Semana Santa, ¿cierto? Con el pescado, lo que pasa para el 18 con la carne, pasa con los regalos y con la cena navideña ahora en diciembre. ¿Y en este caso se le puede dar alguna receta, algún consejo para una compra anticipada? Es que ya con el tiempo que queda, no. Pero también es importante saber de que estos consejos van a servir también, por ejemplo, para marzo. Si hoy día uno encuentra una buena oferta de útiles escolares, es mejor comprarlo hoy día, los cuadernos, por ejemplo, que comprarlos en marzo cuando sube la demanda. O en el caso de las vacaciones, por ejemplo, ver ahora ya el momento de arrendar una casa, de pensar en las vacaciones. Claro, mientras antes uno se anticipe y consiga buenos precios, va a ser mejor. O sea, no acostumbrarse a siempre estar a última hora, porque además van a ir a los malls y van a estar llenos, ¿cierto? Y además de llenos, caro. Ahora vemos que otro consejo relevante es no endeudarse, pero eso resulta una utopía prácticamente en esta época, ¿no? Mira, por un estudio básicamente que hizo Clever, el 49% dice que se va a endeudar para Navidad. El 49% de los chilenos, es decir, uno de cada dos chilenos se va a endeudar. O sea, normalmente de las personas que nos están escuchando, si nos están escuchando dos, posiblemente una está pensando en endeudarse para Navidad. ¿Y eso es lo peor que podemos hacer? Claro, porque esto es lo que se llama económicamente la deuda mala. Es una deuda que no nos va a prever de gasto para disminuir gastos futuros y tampoco nos lleva digamos, a grandes beneficios. Entonces, evidentemente, acá se puede generar un ciclo de endeudamiento. Y si uno se endeuda hoy día, posiblemente se va a endeudar en marzo y así en adelante. Benjamín, y en este sentido, si ya es un hecho de que uno de cada dos chilenos nos vamos a endeudar en esta época, ¿cómo se puede enfrentar de mejor manera estas deudas? ¿A qué recurrir, por ejemplo, tarjeta de crédito, cheque u otra crédito de consumo? ¿Qué podemos hacer? La máxima es que normalmente mientras más fácil sea sacar dinero, es más alto el interés. Por ejemplo, líneas de crédito
tienen un alto interés. Avances en efectivo, alto interés. Entonces, el consejo es no endeudarse. Ahora, si ya tuviera alguien que hacerlo, por ejemplo, uno podría comprar en 3 cuotas precio contado, pero hay que tener prevención. Por ejemplo, si hoy día compramos en diciembre en 3 cuotas precio contado, lo vamos a pagar en enero, febrero, marzo. Y en marzo vamos a decir, chuta, gastos de matrícula, permiso de circulación, paguémoslo en 3 cuotas, ¿cierto? Abril, mayo, junio, vacaciones de invierno de los niños, ¿cómo no lo vamos a pagar en 3 cuotas? Julio, agosto, septiembre, 18 de septiembre. ¿Y adivina qué pasa 3 meses después del 18? Lo encontramos. Navidad nuevamente. Entonces, al final del día uno cae en un ciclo de endeudamiento. Y esto es muy importante. Las tarjetas de crédito sin interés no tienen interés si uno paga al día. Pero si uno no paga al día, tienen el máximo interés convencional. Quiere decir que uno podría pagar de interés más del 30% anual. O sea, antes de endeudarse en 3 cuotas, precio contado en las tarjetas de crédito, hay que saber si uno es prolijo, ordenado y efectivamente va a pagar. Efectivamente, porque si uno paga al día, tal vez puede ser algo conveniente, porque uno va a pagar sin interés y además va a acumular puntos, etc. Pero lo normal es que la gente se acostumbre a pagar en 3 cuotas y pierda la cantidad de cuotas que ha acumulado y además llega un momento en que no puede pagar y en ese momento ya la tarjeta no es que no tenga interés, sino que tiene el máximo interés convencional. Para ser claros con esto, la única tarjeta sin interés que existe es la tarjeta que nos regalan nuestros niños en la Navidad que hacen en el colegio, esa. Y esa sí que no tiene interés porque el único interés que tiene es el amor a sus padres. Perfecto. Y ahora vemos también el crédito de consumo. ¿Qué pasa con el crédito de consumo? El crédito de consumo tiende... ¿Cuándo recurrir a un crédito de consumo? En rigor, el crédito de consumo para esta fecha no es algo positivo y lo quiero explicar de esta forma. En el fondo, no conviene pagar un activo de corta duración con deudas de largo plazo. Y esto está pasando mucho en Chile. Por ejemplo, personas que se están endeudando en 2 semanas de alimentación y la están pagando en 3 cuotas. Hoy día, actualmente, según el estudio de la Universidad de San Sebastián con Equifax, la participación de la deuda en el retail ha aumentado de un 40 a casi un 47%. Eso quiere decir que muchas personas están comprando en el retail para comer en 3 cuotas. Esto es muy peligroso, ¿no? Si uno quiere acudir a crédito, normalmente el crédito de consumo va a ser el interés más bajo. Pero uno lo que tiene que pensar primero es, esto, compras de Navidad, ¿realmente es algo que yo tendría que financiar con créditos de consumo? O sea, hay que pensarlo no 2 ni 3 veces, sino hay que pensarlo mejor no. Claro, uno lo deja como el problema de uno mismo en el futuro, pero después uno mismo en el futuro se castiga y dice, qué responsable que fue en el pasado. Y cae en una rueda de deudas, ¿no? En estos momentos, ¿cuál es la situación deuda de los chilenos? Hoy día hay más de 4 millones de personas sobreendeudadas y morosas. Eso quiere decir de personas que tienen deudas pero no pueden pagarlas al día. Ahora, muchos más son las personas que tienen deudas y las pagan al día, pero las pagan a través de la bicicleta financiera. Avances, superavances, repactando. Entonces, eventualmente podríamos proyectar a que puede haber 6 millones de personas sobreendeudadas, morosas y no morosas. Y en ese contexto esto es una realidad muy compleja en el país. Si nos vamos al promedio del monto de la deuda moroso mensual, es de 2 millones de pesos. Ojo que los promedios son siempre mentirosos, porque en un país que viven 2 personas, uno gana 0 y el otro gana 1 millón, se supone que el ingreso es de 500.000 pesos, ¿se entiende? Exacto. Pero si comparamos promedios con promedios, el promedio de ingreso en Chile son 757.000 pesos y el promedio de deuda morosa son 2 millones. Es decir, la deuda morosa en relación a los ingresos de los chilenos es 2,6 veces más. Y eso es sin duda muy preocupante. Benjamín, ¿y esto cómo lo ven ustedes con la experiencia del estudio jurídico? ¿Qué causa esto? ¿Qué problemas trae aparejado estas deudas tan grandes de tantos chilenos? Mira, trae problemas psicológicos muy grandes, porque esto también conlleva llamadas de cobranza, porque es evidente que la institución a la que no se le paga haga alguna cobranza. Pero esto es algo que se guarda en secreto, que la gente tiene mucho temor a compartirlo. Y es por eso que el 49% se va a endeudar para Navidad, porque en vez de poder decirle a su familia, ¿sabes qué? No puedo. ¿Por qué no jugamos al amigo secreto? ¿Por qué no nos mandamos cartas? Es decir, no puedo sincerar, a la gente le da mucha vergüenza. Entonces, el consejo... O sea, hay que buscar alternativas para no endeudarse antes de... Y que ojalá esto sirva para una conversación en familia en que se diga, oye, ¿estamos bien económicamente? ¿No estamos tan bien? Hay un estudio de la Cámara de Comercio que dice que el 61%, o sea, dice que va por economía familiar a gastar menos. Eso es muy alto, que quiere decir que hay gente que realmente ha visto mermar su economía familiar y hay un aumento del 50% en la canasta según CERNAC en relación al periodo anterior. Entonces es bueno abrir la conversación en familia y decir, lo más importante no es el regalo, lo más importante es la conversación entre nosotros, nada más que eso. Benjamín, muchas gracias por tus consejos, recomendaciones, sabios consejos. ¿Qué le diría a usted en la cámara así para recordarle, enfatizarle a nuestros televidentes qué no debe hacer? A mí me quedó claro, no endeudarse.
Bueno, lo primero es ajustarse a un presupuesto, ¿cierto? Y en ese presupuesto considerar también los ingresos extraordinarios como el aguinaldo. Lo segundo es cotizar, porque puede haber diferencias de precio, por ejemplo, en la canasta navideña de 50.000 pesos al menos. Luego, anticiparse en las compras. Siempre que usted vea algo barato, no trate de comprar todos los regalos de Navidad a última hora, sino que vaya comprándolas durante el año. Ahora, cuando venga marzo, trate de comprar los útiles escolares apenas vea buenos precios. Y trate de no endeudarse, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Muchas gracias, Benjamín, por tus recomendables consejos. Muy amable. No, gracias a ti.